Vamos a comenzar entonces leyendo el libro de Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Vamos a tener en este texto la base para volver otra vez a repasar todo lo que llevamos hasta ahora. Les voy a pedir el favor que apaguen todos los micrófonos para que no haya interferencia. Isaías, capítulo 28. Este video va a salir por el canal de YouTube y también por Facebook. Entonces, apaguen el micrófono para que nadie vaya a escuchar algo privado de ustedes. Vamos entonces a leer. Isaías. ¿Estamos bien? ¿Todos me escuchan? Isaías capítulo 28. Bueno, muy bien. Isaías capítulo 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará conocimiento o a quién se hará entender doctrina? ¿A los recién destetados? Entonces, acá el Señor está haciendo una pregunta. Resulta que en este capítulo 28, el profeta Isaías está haciendo una denuncia a los sacerdotes y líderes espirituales de Israel. Porque él decía ahí, el Señor le mostró que eran como ebrios, que a causa de que enseñaban tradiciones humanas y no la palabra de Dios como tal, confiaban más en opiniones de hombres, entonces se habían llegado a entontecer como si estuvieran ebrios por el vino. Entonces el Señor hace la pregunta, bueno, entonces ¿a quién se le enseñará? Si el sacerdote, el líder espiritual, que es la persona que supuestamente es la más indicada para enseñar la palabra de Dios, está ebria, entonces ¿a quién se le enseñará? Dice acá, a los arrancados de pecho, a los recién destetados. ¿Qué es un recién destetado en la Biblia, hermanos? Ese va a ser otro tema, pero un recién destetado, un arrancado de pecho es una persona que espiritualmente ha bebido leche espiritual, porque un recién destetado es un niño que pasó por su proceso de beber leche materna, pero finalmente ya terminó, ¿cierto? Entonces, este niño ya está preparado, ya está apto para comer algo sólido. Entonces, ¿qué pasa? O algo semiblando, pues, pero en este caso se refiere, los recién destetados son esos cristianos que ya han alcanzado cierta madurez, ya no tienen necesidad de leche, que dice el apóstol Pablo que son las doctrinas rudimentarias, o sea, las bases de nuestra fe, sino que la persona tiene que ir alcanzando la perfección en Cristo, aprendiendo la palabra de Dios y viviéndola así como Jesús lo hacía. Entonces, a estas personas que están alcanzando este nivel de madurez, dice el Señor, se les ha de enseñar la palabra precepto tras precepto, mandato sobre mandato, versículo 10, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. A esos, entonces, a los recién destetados, los que están alcanzando madurez espiritual, se les debe enseñar que la palabra de Dios tiene unos principios para poder comprender los mensajes que Dios dio a sus siervos, los profetas. Y estas palabras tienen que entenderse conforme al plan de Dios, porque según él, cuando nosotros no tenemos estos principios, dice el versículo 11, con labios extranjeros y en extraña lengua Dios hablará a este pueblo. Cuando no alcanzamos madurez espiritual para poder escuchar la voz de Dios, entonces es como si Él nos hablara en lengua de tartamudos o en un lenguaje extraño que no podemos entender. Esa es la razón por la cual la mayoría de las personas en el mundo cristiano, aún a pesar de llevar mucho tiempo en el cristianismo, no son capaces de comprender claramente los principios que hay expuestos en la palabra de Dios. Permítanme un momento. Bueno, entonces volvemos otra vez. Entonces estamos ahora en el versículo 12. A quien dijo, este es el reposo, da reposo alcanzado, y este es el refrigerio, pero no quisieron oír. ¿Quiénes son los que no quisieron oír? Aquellos que no aceptaron los principios de interpretación que Dios dejó en la Biblia para poder alcanzar la madurez espiritual
que les permitiera no ser niños espirituales, sino hombres, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4. Entonces, según este texto, lo que estamos estudiando es precisamente los principios que Dios le dio, que entendió perfectamente el señor Guillermo Miller en su investigación profunda de la palabra de Dios, especialmente de las profecías, que lo llevaron precisamente a comprender la revelación que Dios tenía sobre el tiempo de la purificación del santuario. El Señor le había señalado al profeta Daniel que después de 2300 años el santuario sería purificado, pero la persona que Dios utilizó y que llegó a la conclusión correcta para entender cuándo sería este próximo paso en el plan de redención fue el señor Guillermo Miller. Por lo tanto, esos principios nos quedaron a nosotros escritos. Él dejó una carta y esa carta apareció en nuestras publicaciones en el año 1888, donde aparecen varias de las reglas que él dejó para poder llegar a esa conclusión. También habíamos dicho antes que es muy importante comprender esto por la sencilla razón que así como cuando a Miller Dios lo utilizó en el tiempo en que Jesús iba a entrar al lugar santísimo, ahora tanto más que Jesús está a punto de salir del santuario, es más importante tener claros estos principios. Se tiene que levantar un Miller entre nosotros. Cuando yo digo esto, no estoy señalando algo puntual, sino que Dios espera que seamos como Guillermo Miller y nos estemos preparando, porque en el tiempo en que Jesús vaya a salir del lugar santísimo, muchas revelaciones se tienen que dar y solamente los que sigan los principios de interpretación que tomó este hombre de Dios son los que van a estar preparados para los eventos que tienen que preparar al pueblo de Dios para el tiempo de angustia final y para la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son esos eventos? Dice en el versículo 12, a quien dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, pero no quisieron escuchar. ¿De cuál reposo está hablando acá el profeta Isaías? Del sábado. Pero ¿qué significa el reposo sabático? No es simplemente descansar, como ya lo hemos dicho, de 6 a 6 o de puesta de sol a puesta de sol cuando termina el viernes, ¿cierto? Ese descanso hace referencia al descanso espiritual también, de la carga de pecado que nos asedia, porque el pecado cansa y destruye la mente y el cuerpo. Entonces Dios cada 6 días dejó un séptimo día de reposo para que nosotros le pongamos esa carga, nuestro orgullo. Cuando estamos hablando del pecado, entendamos, hermanos, que es que la Biblia no está haciendo referencia simplemente a matar o adulterar o a robar. No, eso es lo que nosotros consideramos pecado en nuestra sociedad. Pero tenemos una doble moral y lo que hacemos es que le aplicamos eso a esos mandamientos, pero entonces lo que es, por ejemplo, honrar padre y madre, no lo vemos tan pecaminoso, deshonrar al padre y a la madre. Tomar el nombre de Dios en vano no lo vemos como tan peligroso. Tener un ídolo no lo vemos tan peligroso. Deshonrar a Dios en el sábado, hacemos cosas en el sábado que el Señor nos ordenó claramente no hacerlas y no lo vemos como tan malo, nos parece como hasta inocente. Entonces, eso indica el mal concepto que tenemos de la ley de Dios. Ustedes saben que en la palabra de Dios él dice que el que ofende la ley en un punto ya es transgresor de toda la ley. Eso está en el libro de Santiago. Por lo tanto, los que entran en el reposo sabático son los que han entrado en el principio de descanso del pecado, es decir, han dejado de pecar. Han dejado de considerar como liviana la observancia de los primeros 4 mandamientos, sino que entienden que todo pecado tiene como consecuencia la muerte, la separación eterna de Dios, y que por causa de eso fue que Jesús, como Salvador nuestro, tuvo que venir a la tierra a sufrir y a morir por nuestros pecados. Entonces, el reposo del que está hablando acá Isaías en el versículo 12 es el sello del Dios viviente, que dice en el libro de Apocalipsis 7 que se va a poner sobre todos aquellos que hayan vencido el pecado en todas sus formas. Eso es lo que está diciendo Isaías. ¿Quiénes van a recibir el sello de Dios entonces? Los que comprendan y sigan los principios de interpretación bíblica como se le dieron a Guillermo Miller. Pero el texto también dice, este es el refrigerio. ¿Cuál es el refrigerio?
es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor. La lluvia tardía solamente la van a recibir aquellos que sigan fielmente los principios de revelación, como el Señor se lo dejó a Guillermo Miller. Eso es lo que está diciendo el libro de Isaías acá. Por lo tanto, me parece que es supremamente importante que nosotros comprendamos esto. Muy pocas personas aprecian este estudio porque finalmente les parece que es como algo más. Ya estamos acostumbrados tanto a escuchar términos de teología y a considerar que la religión es algo común, que lo hemos vuelto eso común, no comprendemos su carácter sagrado, y lo sagrado significa de que ahí está implícita la conservación, la preservación de la vida, la salvación. Nadie que reciba esto claramente y lo aplique en su vida se va a poder salvar. No porque nosotros porque nos salvemos por obra, no, sino porque es que Dios estipuló el camino que debemos seguir para que por la fe hagamos lo que Él nos pide. Recuerden que la fe lleva implícita la obediencia. No hay verdadera fe si no hay obediencia a los mandamientos de Dios. Somos salvos por la gracia, pero esa gracia es la que nos da el poder para obedecer, y eso es lo que nosotros necesitamos apropiarnos, y de lo que necesitamos apropiarnos y echar mano de la vida eterna. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, es muy importante. Bueno, voy a hacer una pausa acá y les voy a preguntar hasta el momento qué dudas tienen respecto de todo lo que hemos estudiado. Los que estamos acá, a ver si los quiero escuchar. No les dé pena opinar, así sea que no entiendan. Lo importante es que nosotros podamos comprender y que aprovechemos este espacio para poder estudiar. Entonces los quiero escuchar. ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Mario, es que yo no logro entender muy bien el asunto de ese reposo espiritual. Entonces sí me gustaría como tener un poquito claro ese asunto. Porque sí es cierto que la interpretación inapropiada de la ley de Dios es la que nos lleva a quebrantarla. Pero entonces es importante entender algunos aspectos pues con relación a eso, sobre todo el asunto del sábado, porque el apóstol Pablo también habla en Hebreos del reposo, como Cristo, pero habla del reposo sabático, pero muestra el centro que es Cristo en nosotros, pues como la esperanza de gloria. Entonces quisiera pues como entender un poquito más ese asunto como la parte espiritual. Muy bien, gracias Jaime por su aporte, por su opinión, por su pregunta. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar varios textos bíblicos que nos van a explicar qué es el reposo. Vamos a utilizar parte de las reglas que ya hemos estudiado de Guillermo Miller para que podamos entender. Entonces así vamos a juntar las dos cosas. Entonces recuerden que la primera regla de Miller dice que toda palabra es esencial y debe tener su relación de vida con el tema presentado. Entonces, el tema presentado acá es los 14 principios de interpretación bíblica, pero el texto de Isaías 12 nos dice que Dios le dio esos principios de interpretación a su pueblo, diciéndoles, este es el reposo, dar reposo alcanzado. Entonces tenemos que irnos por varios textos de la Biblia buscando la palabra reposo, ¿cierto? Entonces la primera, y no nos vamos a detener en muchos textos por el tiempo, pero para que esto nos quede claro, vamos al libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Y no me voy a detener mucho para hacer sencilla la respuesta para Jaime y para todos también. Génesis 2, 1 al 3. Si ya lo tenemos, dice así. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. ¿Qué es el sábado? El séptimo día. Según este texto, es una señal o es una forma en que Dios, es un símbolo que Dios dejó del reposo que él había tenido de lo que él había hecho. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Ustedes saben que en la creación, él cada día hizo algo diferente. Fueron 6 días, pero cuando ustedes leen el capítulo 1 de Génesis, van a ver que dice que cuando él hizo la tierra, los árboles, el sol, todas estas cosas,
y vio Dios, dicen los versículos del capítulo 1, lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Ese término bueno en gran manera quiere decir que Dios hizo las cosas y estaba satisfecho con lo que había hecho. Por lo tanto, en el día séptimo, él dejó una conmemoración de que todo lo que él hace es bueno y que eso es lo que le permite a uno descansar, que eso es lo que le permitió el descansar, tener la satisfacción de que todo estaba bien. Esa palabra descansar que se utiliza en la Biblia para hablar del sábado no hace tanto referencia como a parar porque estoy cansado, sino que es más bien un término, el término Shabbat, hay 3 palabras en el Antiguo Testamento para eso. Hace referencia más bien es a alguien que se detiene de una labor que está haciendo y comienza a mirar hacia atrás para observar con satisfacción que le quedó bien hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros en el sábado, Jaime? Que Dios lo que espera de nosotros es que durante la semana el mismo poder que hizo los cielos y la tierra, los árboles y todo eso, tenga la misma capacidad en nosotros de hacer las cosas de tal manera que queden bien hechas. Y cuando eso sea así, el día sábado vamos a descansar. Cuando nosotros no nos quedan bien hechas las cosas en la semana, y yo no digo simplemente hacer las cosas como tal, sino de actuar con justicia. Eso es lo que hace referencia a la palabra de Dios, con verdad. Entonces, cuando nosotros actuamos así en la semana, el sábado podemos descansar. ¿Por qué? Porque no tenemos nada de qué lamentarnos. Pero cuando nosotros no hacemos las cosas bien, o por causa del pecado nos suceden cosas malas, que nadie está exento de eso, y nosotros no vemos la acción del poder de Dios que creó todas las cosas, obrando en nosotros en la semana, entonces el sábado llegamos cansados. Pero no podemos descansar porque estamos recordando lo que nos pasó en la semana. Entonces, cuando la Biblia habla del sábado, está haciendo referencia a un símbolo de un reposo espiritual que nosotros recibimos cuando nuestra vida está en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos pone en enemistad contra Dios? El pecado. Entonces, por causa del pecado, nos vemos separados de Él y perdemos la paz, porque el pecado perturba, quita la paz que hay en el corazón del ser humano. Entonces eso cansa. Por eso fue que Dios dijo en el libro de Isaías, vamos al capítulo 53. Isaías capítulo 53. Entonces vamos a mirar por unos 3 textos y yo pienso que ya con eso nos puede quedar un poquito más claro. Isaías capítulo 53. Miren lo que dice en el versículo 4. El versículo 4 al 6, hablando acerca del siervo sufriente, o sea, del Salvador, nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué teníamos nosotros? Enfermedades y dolor por el pecado. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se desvió por su camino, mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Es decir, el pecado era una carga para nosotros, pero Dios la puso sobre Jesús por causa nuestra. Entonces Él llevó nuestro pecado para que nosotros pudiéramos recibir su paz. Entonces, en el sentido teológico se entiende así, pero en la práctica significa que cuando yo acepto a Jesús como Salvador y le entrego mis pecados, me arrepiento de ellos, lo que va a volver a mi conciencia es la paz, porque la conciencia queda perturbada por la rebelión, por el pecado. Uno se pelea con alguien y uno queda mal. Uno le levanta la voz a alguien y le habla maluco y uno queda mal. Uno ya queda con la culpa. Y la culpa carga y causa no solamente dolor en el alma, sino que también produce enfermedad física. Si nosotros tuviéramos paz en nuestros corazones, 9 de cada 10 enfermedades no existirían. Estaríamos más sanos, físicamente incluso. Pero ¿qué es lo que perturba las energías del sistema nervioso que a la vez daña el sistema físico? La culpa, el remordimiento,
el dolor de lo que nosotros pudimos haber hecho y no hicimos, o de aquello que hicimos mal. Cuando nosotros cargamos eso, no descansamos. Entonces, cuando nosotros conocimos a Jesús y aceptamos por la fe y comprendimos que Él pagó un precio muy alto, infinito, un precio infinito para podernos restaurar, entonces allí es donde nosotros, cuando por la fe creemos que es así y estamos arrepentidos de lo que hicimos, entonces ahí viene el perdón, y el perdón trae descanso. Entonces, cuando Isaías está hablando del reposo, está hablando del sello de Dios. ¿Por qué? Porque el sello de Dios es el sábado. Nosotros sabemos por la Biblia que ese sello es el sábado. Vemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20. Precisamente yo quería hacerle una pregunta con respecto a Ezequiel. Sí. Bueno, antes de leerlo, yo ya lo estaba mirando acá. Y dice, o sea, a mí me inquieta estas dos partes donde dice, santificad mis sábados y sea por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿No es Eso está en cierto? Ezequiel 20:12. No, está en el 2020. Primero 20:20. santificad, ¿no es cierto? Yo creo que, pues, no sé, creo que esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Entonces, me gustaría hacer una pregunta con respecto, porque aquí hay otra con respecto que es Ezequiel 20:12, que dice, y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, y que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, hay dos palabras claves aquí. Santificad mis sábados, ¿cierto? Y yo soy Jehová, que los santifico. Pues lo que yo percibo aquí, pues más o menos, es que santificar es que nosotros anduviéramos como el Señor quiere que nosotros andemos, ¿no es cierto? Mirándolo a Él, escuchando de Él durante cada día de la semana, pues eso es lo que yo creo y entiendo de que santificar es una relación constante que tenemos con el Señor, no solamente en escuchar su palabra, sino que sea una acción en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que sea algo que penetre en lo más profundo de nuestros corazones y así vamos a santificar el sábado, ¿no es cierto? Y aquí es donde está la confirmación del sábado, que es la aceptación de Dios hacia nosotros por la relación y esa entrega durante la semana, y Él dice que yo soy Jehová que lo santifico. Pues eso es lo que yo pienso, no sé si está correcto. Sí, correcto. Lo que pasa es que santificación en la Biblia, hay que entender que santificar es una palabra hebrea, kadosh, que significa, el término kadosh, que es santo, en hebreo, significa apartar o separar. Cuando dice santificar, es que Dios sencillamente le da un uso especial, es un uso que no es común. Es como, por decirlo así, cuando Él escogió a los sacerdotes para el servicio del santuario. No cualquiera podía entrar al santuario. Tenían que entrar aquellos a los que Él eligiera. ¿Por qué los elegía? Porque Él sabía que tenían las condiciones para poder cumplir esa función. No es que los otros fueran menos, porque hay muchos que piensan que ser santo es ser más que los demás. No, no es que fueran menos, sino que no tenían las condiciones para el uso que Dios les quería dar. Es como, por decirlo así, nosotros. Por ejemplo, entre nosotros hay personas que tienen un oficio y otras que tienen otro. Son buenas para uno, pero no para el otro. Entonces, cuando van y buscan un trabajo, ¿cuál es la persona seleccionada? Si yo voy a, por ejemplo, a buscar un trabajo de carpintería, pero yo soy panadero, realmente, ¿cuál es la persona que está apta para poder cumplir con el trabajo de carpintería? El que sabe de carpintería, no el panadero, ¿sí o no? Entonces, eso es una selección. Entonces, Dios lo que hace es que separa el sábado para que Él tenga una función que no pueden cumplir los otros días. ¿Por qué los otros no? Porque en esos otros días Dios estaba obrando, pero en cambio en el séptimo día ya Él había acabado todo lo que había creado. Por lo tanto, el sábado tenía tenía un ingrediente, una característica única, especial, que no tenían los otros días. Entonces Dios lo santificó, quiere decir que lo separó para un uso santo. Eso es santificar.
lo separó para que fuera un uso exclusivo para él. Recordemos que el Señor dijo en Marcos capítulo 2, versículo 28, que el sábado fue hecho por causa del hombre. O sea, que el sábado fue separado santo para que los hombres, al estar en contacto con Dios en ese día, crecieran también en santidad. ¿Qué es la santidad? Es el carácter de Dios, ¿cierto? Su pureza, su justicia, todas las virtudes, todas las características de Dios son santas. Entonces, ¿qué pasa? Que el sábado Él lo santificó, es decir, lo apartó para que en Él hubiera siempre una especie de recordatorio o señal que nos indicara que había un día que era de Él, que no nos pertenecía, que no lo podemos usar al modo nuestro, porque es de Él. Es como cuando yo tengo algo que es privado mío, una prenda, mi cuarto, alguna cosa que sea exclusiva y yo no quiera que nadie más entre en ese espacio o que tome ese objeto o que haga parte de eso. No quiere decir que sea egoísta, sino que hay cosas que no se pueden compartir con los demás. Pero el Señor, en su misericordia, Él tomó un día exclusivo con una característica especial donde pudiéramos nosotros hacer lo mismo, seguir el ejemplo de Él que descansó y pudiéramos hacer lo mismo. Entonces, en Ezequiel 20, en el versículo 20, cuando Él dice santificar mis sábados, Él está diciendo que hagamos lo mismo que Él hizo. Es decir, que todos los días su palabra dijo y se hizo algo y eso fue bueno en gran manera, ¿cierto? Entonces Dios cuando dice santificar mis sábados es que en la semana hagamos las cosas como Él las hizo y en el séptimo día descansemos como Él lo hizo. Lo que pasa es que, ¿qué significa eso? Acá entre nosotros, que en la semana nosotros debemos vivir es por la palabra de Dios, porque si usted lee en el libro de Génesis capítulo 1, ahí dice que Dios habló y fue hecho, ¿cierto? Mandó y existió. Dijo sea la luz, y fue la luz. Un día, otro día dijo haya hierba verde, y hubo hierba verde. ¿Qué fue lo que hizo que hubiera hierba verde? ¿Qué fue lo que hizo que hubiera hierba verde? A ver, ¿quién me responde? Cristo, la palabra. O sea, Dios habló y existió. La pregunta es, si esa es la manera en que Dios operó en los 6 días antes de descansar en el séptimo, entonces, ¿cómo debieran ser nuestros días cada día de la semana? Un domingo, lunes y martes. ¿Qué debiera haber primero? ¿Primero fue hierba o fue la palabra? A ver, yo quiero que opinen. Primero fue la palabra. Primero fue la palabra. Cuando ustedes se despiertan en la mañana, ¿qué es lo primero? ¿En qué piensan primero? ¿En su trabajo o en la palabra? Entonces es una pregunta personal, pero quiere decir, si primero es la palabra, desde el momento en que nosotros nos despertamos, y por último es la palabra cuando nos acostamos, entonces con toda seguridad estamos siguiendo el principio de armonía con Dios. Entonces cuando llegue el sábado, ya todo habrá sido hecho a la medida en que Dios lo quería. Entonces el sábado vamos a poder descansar tranquilo. ¿Sí me hago entender? Hay algo muy importante también, que yo creo que está dentro del santificar. Nosotros, por naturaleza, por ejemplo, cuando está llegando el sábado, andamos estresados. Y entonces ahí se nos vienen todos los problemas, todas las dificultades, lo que no pudimos resolver en la semana. Esa es una forma que sabemos que el enemigo trata de entretenernos para que nos olvidemos de que ya nos debemos estar preparando para recibir el Santo Sábado, para estar en una comunión estrecha con Dios y poder y olvidarnos de todo. Entonces hay algo, o sea, es una lucha que tenemos constantemente como seres humanos porque sabemos que hay un ser que quiere evitar de que nosotros podamos tener esa relación con Dios. Correcto, pero ¿qué es lo que hace que nosotros nos estresemos? Que nos olvidamos de la palabra. Porque si nosotros tuviéramos la palabra presente, miren estos 14 principios, si nosotros tuviéramos presentes los principios de la palabra de Dios y la palabra como tal, y confiáramos en que esa palabra que hizo lo que no existía y fue, si nosotros tuviéramos esa palabra en nosotros morando,
hora tras hora, entonces nosotros no nos estresaríamos. Lo que pasa es que lo que nos causa estrés es precisamente como lo que explicaba la lección de escuela sabática esta semana, que olvidamos. Claro, nos olvidamos de las promesas de Dios, entonces nos estresamos. Las promesas de Dios que dan, descanso, pero como no las conocemos o conocemos muy pocas, entonces cuando viene una circunstancia donde nos vemos en situación de estrés, ya no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque ya cuando hay estrés es porque hay impotencia, hay desesperación, entonces nos desesperamos y desconfiamos de Dios y hacemos precisamente lo que Él no quería que hiciéramos. Y es Bueno, porque nos olvidamos de la palabra. hay algo que yo quisiera, pues, que, o sea, no sé, es algo que se le presenta, o sea, algo que uno no está buscando. Por ejemplo, que está uno estudiando un sábado y hay una llamada, ¿no es cierto? Hay llamadas de personas que quizás, o mensajes de personas que quizás están incomodando con cobranzas, con haciendo, o sea, cosas que no tienen que ver nada el sábado y uno no, o sea, en semana no lo hicieron, pero exclusivamente el sábado llegan estas personas y dejan un mensaje o algo. Es algo, pues yo veo que es algo que el enemigo usa como para perturbar, ¿sí me entiende? Ahí es donde debemos de rechazar y pedirle al Señor que sea el que nos defienda, el que, el que sea en oración pedirle al Señor, no responder, ¿sí me entiende? Pues eso es yo, porque hay muchas cosas que uno no se ha propuesto en el fin de semana, pero se presentan exclusivamente en el día de reposo, cuando uno está más concentrado en el estudio, en la oración y se presentan estas cosas, ¿no es cierto? Entonces sería algo también porque se nos puede presentar de que alguien llamó a importunar, ¿sí me entiende? No hablando de Dios, sino de cosas que en realidad no tienen que ver con una relación con Dios, ni un crecimiento, ni un reposo espiritual. Sí, lo que pasa es que esas son como esas cosas que a todos nos Perdón, pasan y Mario. sí, sí, Ve, siempre, a ver, lo que pasa es que en la vida y sobre todo nosotros como adventistas nos vamos a encontrar con eso. Y más si queremos, a ver, como primera medida, el enemigo es el primer obstáculo para esto, porque sabe que nosotros somos débiles de carácter. Como resultado, él pone la trampita. El problema es que nosotros cedamos. A ver, el Señor nos dio, y en estos días hemos hablado mucho pues aquí de eso, de la libertad, del libre albedrío, ¿cierto? Él precisamente lo dejó para que nosotros aprendiéramos a tomar decisiones, la decisión apropiada, pero la decisión adecuada tiene que ver con el conocimiento. Entonces es muy sencillo. Si yo sé cuál es la responsabilidad mía delante de Dios con respecto al sábado, a las horas de reposo, pienso que debiéramos desconectarnos de todo esto. No nos debieran afectar los mensajes. Ya, les pongo por experiencia algo que me pasó hace unos días. Un muchacho vino acá y él me dijo que si me podía mandar los planos de la casa de él para que yo le dijera. Y bueno, eso fue un jueves, póngale cuidado. Me lo mandaba el viernes, no los mandó. Entonces resulta que llega el viernes a las 5 de la tarde y me va diciendo, yo ahorita le mando eso. Y entonces yo le dije, pues, si usted quiere lo envía, que yo lo voy a ver, yo no lo voy a mirar. O sea, usted no puede esperar de que yo vea el mensaje, ni siquiera por curiosidad. Yo lo vería el domingo, si Dios quiere. Y entonces él dijo, ¿verdad que es el tiempo de descanso de ustedes? ¿Cómo es que dice él? Bueno, sí, él dice que Shabbat. el reposo de ustedes. No dice el Shabbat, sino el reposo, porque un muchacho pues que dice, sí, no, tranquilo, no. No, entonces yo no le importuno. Entonces otro muchacho me preguntó, me dijo, y es que ustedes, ¿qué? Ustedes se desentienden de todo. Y yo le dije, vea, yo me desconecto totalmente de las cosas que tienen que ver con trabajo, con el mundo, todo lo que tenga que ver con eso. Y me dedico le dedico el tiempo mío al Señor, porque el tiempo no es mío. Y entonces me dijo el muchacho, qué bueno, hombre, qué rico que yo pudiera hacer eso. Entonces yo pienso que es más como de la manera en que nosotros
tomamos las decisiones. Si, por ejemplo, me llegó un mensaje de trabajo, el enemigo con toda seguridad me va a poner a mí el deseo, la curiosidad de, pero mire a ver qué pronto qué le van a decir. Independientemente de lo que sea, uno debiera estar firme en lo que está. Uno no debiera ni siquiera por curiosidad ir al chat a mirar qué es lo que le están escribiendo. Dejémoslo, sea bueno, sea malo, lo que sea, pues esperemos. Igual ha ocurrido que me afano a ver las cosas y resulta que son para la otra semana o para otros 4 días y se pone uno a quebrantar el sábado precisamente por darle prioridad a lo que no le tiene que dar prioridad. Entonces es cuestión de que a medida que vamos teniendo el conocimiento, se vaya ejecutando, ¿cierto? Entonces lo que explicaba, vuelvo y para no alargarme mucho, ya voy como muy extendido en esto, Tranquilo, es el tranquilo. asunto del reposo. Lo que yo le pregunté, que me quedó hasta claro, me gustó como el asunto, por eso es que ahí fue donde entendí, cuando usted me explicó lo del reposo, por eso fue que entendí que el apóstol Pablo en Hebreos dice, y no entrarán en mi reposo, claro, si estamos cargados, si no estamos satisfechos con lo que estamos haciendo, si nos queremos llenar nuestra ansiedad con otras cosas, y entonces cuando llega el sábado, como estamos deseosos y tenemos esa ansiedad, entonces llegan los mensajes que está esperando el mensaje de fulano de tal para esto, estaba esperando el mensaje de perano para esto, entonces claro, no descansamos, no reposamos, ahí me diste a entender, Mario, y perdón, lo que dice el apóstol Pablo, como lo dice el Señor, es que por tanto no entrarán en mi reposo, ¿sí ve? Porque es que no queremos descansar, no porque el Señor no nos haya dado la oportunidad de descansar, sino porque es que nosotros no queremos. Cuando el hecho de que nosotros nuestras conversaciones un día de sábado sean de cosas vanas o de otras cosas que no competen ni siquiera con lo que tiene que ver con el Señor, eso indica que tenemos un vacío con respecto a lo que estamos refiriendo y que tenemos una necesidad independiente a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las cosas que hicimos no quedaron buenas, en gran manera no quedaron buenas, ¿cierto? ¿Y eso qué implica? Que lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo independientemente y no estamos involucrando a Dios en lo que estamos haciendo. Cuando Dios hace las cosas por nosotros o nos ayuda en ese aspecto, entonces vamos a descansar cuando llegue el sábado y ahora sí vamos a descansar, porque todo lo que hice quedó bueno en gran manera y ya no tengo por qué preocuparme de lo que hice durante la semana. Entonces me gustó mucho esa apreciación. Por eso es importante, quise pues como tocar eso, Mario, y disculpa que me extendí. No, muy importante, ¿no? Esa es la idea que hablemos, porque para eso es este espacio, para interactuar. No me preocupen por el tiempo que acá ya me anunció que ya no hay 40 minutos. No me preocupen por el tiempo. El asunto es que nos quede claro, o sea, que nosotros podamos aprender de esto y lo podamos comparar con nuestra experiencia. Entonces, para resumir esa parte, lo que da el descanso es que nosotros aprendamos a vivir de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene confiabilidad. O sea, Dios, imaginen qué tanta confiabilidad tiene la palabra de Dios, que no había nada y Él habló y fue hecho. Así, entonces, ¿qué es lo que pasa en nosotros cuando no hay nada? O sea, hay desesperación porque no hay nada más, o sea, no vemos una salida en lo que nosotros hacemos, o cosas así, confiar en esa palabra, porque la palabra, imaginen qué tanto poder tiene Dios, que no hay nada y dice y se hace, solamente con decirlo. Entonces, si nosotros por la fe asimiláramos y creyéramos esa palabra todos los días, no nos perturbarían los problemas. Problemas siempre vamos a tener, pero no nos perturbarían. Y terminaría nuestro día y estaríamos confiando aún en el Señor. Entonces, tenemos que acordarnos siempre lo que Jesús dijo, que es que el hombre vive de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Yahweh, lo digo así porque Yahweh es un nombre, es el nombre del Eterno, de nuestro Dios, y significa el que vive por sí mismo, el que existe por sí mismo. Esa palabra es vida. Lo que pasa es que nosotros a la palabra le damos un papel secundario. Siempre llegamos a un punto donde pensamos que es más importante lo que estamos haciendo que lo que Dios dice. Entonces eso es lo que nos cansa, ¿cierto? Entonces siempre necesitamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso fue que cuando estudiamos la primera parte de la quinta prueba, tomamos textos como el de Salmo 119, donde Jesús dice, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es en ella ¿qué? Mi meditación. Claro, Jesús permanecía fuerte porque todo el día estaba recordando lo que Dios decía, su palabra es vida. La palabra de Dios trae vida.
Cuando ustedes están cansados, si ustedes leen una promesa, ¿qué hace esa promesa en ustedes y en mí? Nos llena otra vez de energía, porque eso es su palabra. Entonces es un principio muy importante. Bueno, ¿y qué otra pregunta hay? Perdón, Pues Mario. aparte de eso. Perdón, Mario, no, y quería pues como agregar algo pues que me acordé en este momentico, sino que ahorita estaba escuchando como la predicación de la Iglesia Central del pastor Alberto Hernández, y él dijo algo que me llamó mucho la atención. Nosotros cogemos el nombre de Dios como cogemos una cuchara, o sea, no nos importa, y así como cogemos la cuchara, así cogemos el nombre de Dios y pensamos que sí somos cristianos cuando ni siquiera respetamos a Dios. Claro, Esa es la base. Si no respetamos a Dios, ¿cómo queremos tener una experiencia durante las horas del sábado? ¿Cómo queremos tener una experiencia durante la semana con el Señor? Si no, ni siquiera sabemos quién es y no lo respetamos. así Eso era es. como lo que Eso quería es opinar. verdad. Entonces miren que esa es la experiencia que según Isaías capítulo 28 tiene que tener, va a recibir aquel que reciba el estudio, la palabra de Dios y lo asimile línea sobre línea, renglón tras renglón. Es decir, no es algo teórico, sino que se lleva a la práctica. Los que comprendan los principios de interpretación que Dios les dio a Guillermo Miller van a tener la facilidad para poder llegar a ese reposo. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la Biblia siguiendo los principios que Dios le dio a este hombre, usted llega cada día a la confirmación precisamente que Dios sí quería decir lo que dijo y que se cumple. Entonces, y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de él. Guillermo Miller, por el estudio diligente que él tuvo durante 2 años, con oración, dejando de un lado lo demás, porque a él no le importó lo demás, no le puso a pensar si tenía que comer o no. Él era agricultor, pero él se dedicó durante esos 2 años exclusivamente fue a estudiar. Y cuando lo hizo, llegó a la conclusión que 25 años más tarde, es decir, en 1843, se iba a cumplir la profecía de Daniel 8:14. Cuando llegó el tiempo, aunque él no le tocó verlo, porque él estuvo ahí, pero pasó por el chasco, por la mala comprensión del acontecimiento, no del tiempo. Él estudió muy bien, él lo tenía muy claro, pero el acontecimiento, que fue una idea humana que existía en ese tiempo en las iglesias, respecto al hecho de que el santuario era la tierra purificada por fuego, en esa equivocación perdió mucho de lo que él podría haber ganado, pero los principios eran correctos, ¿cierto? Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos comprender. Entonces, los que reciban el sello del Dios vivo, que es el reposo sabático, o sea, lo que ya hemos hablado en esta sesión, esos son los que reciban el sello de Dios vivo, fueron los que recibieron los principios de interpretación que Dios le dio a mí. Eso es. Porque cuando uno no tiene esos principios de revelación de la palabra de Dios claros, uno puede llegar a concluir cualquier cosa de lo que dice la Biblia, así sea adventista. Y por eso es que ahora en el adventismo hay interpretaciones de todas las clases. Vean, en el adventismo ahora hay interpretaciones judaicas, hay ideas de fechas posteriores. En el adventismo, o sea, hay hasta, cogen hasta las señales de los cielos ahora y les crean números, matemáticas. Yo he escuchado en las 4 lunas, que las fiestas del santuario representaban las estrellas de Orión. Un montón de cosas que a la larga no pasan de ser eso. Especulaciones, porque como no tienen el firme fundamento de los principios que Dios le dio a los pioneros, entonces no se llegan a las conclusiones correctas. Entonces es como si Dios le hablara a uno en lengua de tartamudo, que es lo que dice en el libro de Isaías capítulo 28. Y por eso fue que el Señor nos dejó el consejo también en el libro de Jeremías capítulo 6, que la única seguridad para poder comprender sus propósitos en el tiempo en que se cumplan es siguiendo lo que el Señor le dijo a Jeremías. Y acá es lo mismo que aparece en Isaías capítulo 28, pero con otras palabras. Es Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren que acá vuelve el asunto del reposo sabático, pero acá la idea ya que da Jeremías es que para poder alcanzar el reposo sabático hay que mirar a las sendas antiguas. Isaías nos dijo que para encontrar el reposo hay que recibir el principio de línea sobre línea, renglón tras renglón.
¿cierto? De interpretación bíblica. Y acá Jeremías dice que para poder recibir el reposo sabático, el descanso, que nos va a dar el sello del Dios vivo, para el tiempo final, hay que pararnos en las sendas antiguas. Entonces, juntemos los dos versículos. En Isaías 28 nos dice que el reposo viene después de haber recibido el principio de línea sobre línea, renglón tras renglón. Y en Jeremías dice que es parándonos en la senda antigua. Entonces juntemos las dos cosas. Vámonos a las sendas antiguas, entonces miremos la experiencia de la iglesia cuando comenzó y miremos la experiencia de los pioneros cuando vino el movimiento de 1844. Y por otra parte, miremos la experiencia del principio de línea sobre línea que Dios dejó a ellos. O sea, juntemos a Miller con el principio de línea sobre línea. Ahí está, en los dos versículos, ahí está claro qué es lo que nos va a dar preparación para el tiempo final. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, sí me están oyendo todos, ¿cierto? Listo, entonces yo pienso que hasta ahí es como lo más importante. Yo pienso que no debiéramos darle más como, no darle como mucha vuelta, solamente unas explicaciones adicionales y dejamos esta reunión así por hoy. Porque yo pienso que lo que estudiamos hoy fue importante y es necesario para lo que se viene. Y cada uno expuso muy bien pues sus inquietudes y sus aportes y la idea es que esto nos quede claro. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta ya para terminar? Respecto de las 5 reglas, ¿cómo vamos hasta ahora con las 5 reglas? ¿Qué dudas hay? ¿Qué inquietudes hay con respecto a eso? Bien, no, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a recordar un poquito esas 5 reglas. Yo les solamente, ya no nos va a dar tiempo para más, y la 5ª regla la vamos a tomar entonces otra vez en la próxima. Entonces, vamos a las 5 reglas. ¿Se acuerdan cuál es la primera regla? A ver, ¿quién me acuerda? Que cada palabra debe ser como ligada con debe tener su relación con la otra palabra. Correcto. O sea, yo pensaba en el asunto de que de pronto, no sé, anteriormente yo pensaba que si era algo que decía Juan, entonces Juan debía responder, o el apóstol Pablo debía responder. Pero pues cuando yo vi la cita de Génesis, que habla de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ve la de Juan capítulo 1 que dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y dice que sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho en relación con el Génesis. Yo digo, no, pues entonces va más como con la relación de las palabras como tal. Correcto. Pienso yo, pues, no sé. Así es. Por ejemplo, esos 2 versículos que citaste, miren la palabra principio. ¿Qué es ese principio? El principio de los tiempos, el principio del universo. ¿Qué es el principio? En el principio era el verbo y en el principio creó Dios todas las cosas. Ya, esa palabra principio debe tener su relación de vida en los 2 textos. O si es la palabra creó. Entonces quiere decir que cuando uno estudia la Biblia, uno debe fijarse claramente, detenidamente en cada palabra. Principio, ¿qué es principio? Principio es el principio de los siglos. Cuando esa palabra va a ir, por ejemplo, al original. Hasta donde yo sé, esa palabra principio, que yo creo que es la misma que en español quiere decir Génesis, principio, hace referencia a un estado donde no existía nada. Ustedes saben, por ejemplo, que la ciencia explica que el universo viene de materia preexistente. Ustedes sabían eso, ¿cierto? O sea, en la idea secular siempre se piensa de que antes de que hubieran las cosas siempre tuvo que haber algo de materia. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que no había nada. En el principio estaba Dios, pero no había materia preexistente. Dios hizo las cosas de donde no había nada. Y eso es lo que si no es por la fe no se entiende, ¿cierto? Pero miren solamente esa palabra. Esa es la primera regla. ¿Listo? Entonces toda palabra es importante y debe tener su relación de vida con cada estudio, así como por ejemplo Jaime lo acabó de exponer. La segunda regla. ¿Quién se acuerda? Toda la escritura es necesaria y aprendida a través del estudio diligente. O sea, la cuestión de la palabra de Dios no es solamente, me voy a leer un salmito, me voy a leer este versículo porque me llama, sino que profundizar, o sea, profundizar y mirar los contextos.
Eso es lo que yo entiendo pues con respecto a que debe ser aprendida pues y estudiada diligentemente. O sea, no superficial, porque sí debemos de entender, así sea un versículo, o sea, tenerlo bien claro para poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Y la Biblia tiene algo muy importante porque, por ejemplo, en Génesis o en uno de los libros del Antiguo Testamento, hay palabras que se repiten en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Porque hay personas que dicen que no, que el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, nada tienen que ver, pero sí están muy ligados el uno con el otro. Eso, muy bueno. Pero entonces eso quiere decir que todo, o sea, toda escritura necesaria significa que no hay parte en la Biblia que no sea indispensable. Eso es, o sea, que todo está debidamente relacionado, pero todo es indispensable. Entonces, lo que usted estaba diciendo del Antiguo y del Nuevo Testamento. La mayoría de los cristianos piensan hoy en día que el Antiguo Testamento no vale, porque como era otra dispensación, ya no lo necesitamos. Pero sin el estudio del Antiguo Testamento no se puede entender el Nuevo. ¿Por qué? Porque sin la luz, por ejemplo, de los símbolos del santuario, no se puede entender el ministerio de Cristo a la perfección. Entonces, se necesita cada parte. Hay personas que dicen que el Apocalipsis no se puede entender, pero acá dice Miller que toda escritura es inspirada y es necesaria. Entonces, el Apocalipsis sí se entiende y es necesario. ¿Ve? Entonces, no hay parte que no sea necesaria. Para usted entender Apocalipsis, tiene que haber leído Génesis. Sí, hay un ejemplo, por ejemplo, Génesis, dice, la tierra estaba que al principio, Génesis 1, la tierra estaba que desordenada y vacía, ¿no es cierto? Y vemos en Apocalipsis que la tierra va a quedar en la misma situación, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo no tiene ninguna relación Génesis y Apocalipsis, imagínense que Génesis es el principio y Apocalipsis es el fin, o sea, es la revelación de los acontecimientos pasados y lo que va a pasar. Claro. Entonces es muy importante tener esas conexiones y no solamente eso, sino las repeticiones de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en varios textos se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay que poner mucho cuidado, que el Señor nos dice, estad atentos, alerta, porque si hay una repetición que el Señor dice que pongamos mucha atención en esas repeticiones, porque eso es lo que nos debe a nosotros como estar despiertos y averiguar por qué el Señor está repitiendo tantas veces en su palabra estas mismas cosas. Por ejemplo, en los ayes, mire que hay de vosotros, por ejemplo, en Mateo, con los escribas y los fariseos, en Apocalipsis 9, donde habla de los ayes, ¿no es cierto?, en las trompetas. También hay que estar muy atentos con eso porque no nos va a coger desprevenidos. Decir, pues no, pues igual eso se repite y a mí no me va a tocar. Nosotros no sabemos. Eso es muy importante. Por ejemplo, ya que tocaste Apocalipsis, en Apocalipsis habla de que el enemigo va a ser atado, encadenado en el abismo, 1000 años. Y la gente lo imagina por allá en medio de la candela, ¿cierto? Haciendo chicharrón a los demás. Entonces, cuando uno mira abismo, uno tiene que entender Génesis. En Génesis dice que en el principio, cuando Dios creó la tierra, las aguas estaban, el espíritu se movía sobre la faz del abismo. Entonces, quiere decir que es una condición desordenada y vacía como la que tenía la tierra en el momento de la creación, en la que va a estar el enemigo durante 2000 años. Pero sin entender Génesis, no entiende Apocalipsis. Es las dos, toda escritura es necesaria, ¿cierto? Bueno, y ahora la regla 3. Esta regla es muy importante. La tercera es como esto, no sé, según segunda de Pedro 1:20 que dice, pero ante todo entender que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Algo así, ¿cierto? Pues Bueno, me esa va a la cuarta, esa es la cuarta. Pero entonces, no, esa es en la quinta. Y en la tercera, Jaime, lo que dice es que nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan con fe sin vacilar. O sea, quiere decir que en la Biblia no hay nada que no se pueda revelar. O sea, hay gente que piensa que la mayoría de las palabras de la Biblia están sepultadas porque no se pueden entender, pero acá dice Miller que no hay nada en la escritura que no se pueda revelar y que si uno pide con fe y sin vacilar, el Señor sí le muestra. Eso es. ¿Sí me va a entender? Entonces,
Siempre que nosotros vamos a estudiar la Biblia tenemos que tener la mentalidad de que se puede entender. Eso es lo que está diciendo Miller acá. Y que no hay porción que sea oscura que no se pueda entender. Cuando hay una parte, no es que la Biblia no tenga porciones difíciles de entender, sino que hay otra regla que nos va a decir cómo es que se entienden las partes difíciles. Pero entonces, nada en la Escritura será ocultado de aquellos que pidan con fe. Y nosotros en ese estudio vimos que esa fe de la que está hablando Miller ahí sin vacilar es que cuando nosotros le pedimos a Dios algo debemos buscar diligentemente. O sea, que no es que nosotros le pedimos y ya, sino que tenemos que comenzar a buscar, a investigar. Usted estudió algo y no lo entendió, entonces comience a buscar en otras partes de la Biblia la misma palabra a ver si le encuentra el significado. Entonces, la sierva del Señor dice que eso es como la persona que está cavando en la tierra para buscar tesoros. Cuando usted cava la tierra, por encima es dura y necesita esfuerzo y tal vez le lleve tiempo hasta poder encontrar la huaca o el tesoro, ¿sí o no? Entonces, eso es lo mismo que pasa con la Biblia. Se necesita fe sin vacilar. Solamente los que pidan con fe sin vacilar y crean que Dios les puede revelar todo lo que Él quiera revelarles, van a tener éxito como Miller, con toda seguridad. Entonces, cuando uno ve la ineficiencia que hay ahora en las iglesias para entender las escrituras, eso significa dos cosas, o que no cavan, o que piden sin fe, o que no piden. Entonces el Señor tampoco les revela nada. ¿Vamos bien? Bueno, la cuarta regla. A ver. Cuarta regla, ¿alguno? A ver, o la leo. No se oye el micrófono. Para entender doctrina hay que seguir todas las escrituras. Eso es lo que yo entiendo, pues, que la doctrina, o sea, en sí, yo necesito saber, las escrituras son, cuando uno predica el mensaje de la palabra de Dios a través de las escrituras, es una doctrina, ¿no es cierto? Es que cuando está hablando de doctrina, está hablando de una enseñanza. Es una enseñanza, o sea, la enseñanza de las escrituras. Lo que está diciendo es que cuando nosotros vamos a estudiar una lección de la palabra de Dios, una enseñanza, nosotros debemos reunir todas las escrituras sobre el tema. Entonces acá es donde viene la concordancia. Que cuando ustedes, por ejemplo, el ejemplo que poníamos ahora con abismo, quieren entender qué es el abismo en Apocalipsis 20, tienen que coger una concordancia y comenzar a buscar la palabra abismo y en la concordancia le va a dar todos los textos de la Biblia donde está la palabra abismo. Entonces ustedes comienzan a mirar texto por texto y van comparando con el que estudiaron en Apocalipsis 20 y van mirando si tiene relación. Y si tiene relación de vida, entonces ustedes no se van a equivocar en la conclusión. ¿Me van a entender? O sea, la conclusión la sacan ustedes. Por eso es que la Biblia se interpreta sola, porque no da pie para que alguien diga, es que ahí dice que eso es así, no, sino que la conclusión viene cuando el Espíritu de Dios ilumina la mente y le permite a usted comparar. Entonces usted leyó Apocalipsis 20, donde dice que el diablo fue arrojado al abismo, y lee Génesis 1, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre el abismo. Es que uno entiende que ese abismo, comparando esos dos textos, es una tierra desordenada y vacía. Eso es, entonces, o que significa muchas aguas, porque cuando la tierra estaba desordenada y vacía había muchas aguas. Y es más, y si cogemos la concordancia, vamos a encontrar que abismo en muchas partes de la Biblia está hablando de los mares y del océano. Entonces, cada palabra dice acá, se tiene que reunir todas las escrituras sobre ese tema y permitir que cada palabra tenga su influencia de vida. Y pues, si usted puede entender los dos textos, o los tres, o los cuatro, o los cinco, y ve que no hay contradicción, entonces usted puede sacar su conclusión. Y para eso usted no necesita un pastor, un anciano, usted no necesita un escriba, nadie. Nada más con que usted le pida a Dios, y usted se tome el trabajo de hacer eso, y usted llega a la conclusión. Si el Espíritu Santo lo está dirigiendo, llega a la conclusión. Ahí no necesita más. Correcto. Bien hasta ahí. Sí, Bueno, y nos vamos con la última. Que es, vamos en la mitad de esa. Entonces, esa es la que Jaime dijo ahora. Jaime había mencionado la quinta. ¿Cuál es la quinta? Ya con esta terminamos.
que la palabra de Dios debe ser su propio expositor, que, es, Correcto. que no es de interpretación privada, la profecía, la escritura. Correcto, es una regla de Lo que sí dice el misma, es apóstol decir, Pedro. cuando ustedes quieran entender algo de la Biblia, ustedes no necesitan a Mario, ustedes no necesitan a nadie para entenderla. Nada más, con que ustedes cojan un texto difícil que no entienden y comiencen a buscar las palabras de ese texto por la concordancia en otra parte de la Biblia, ustedes llegan a la conclusión. Hay que tener en cuenta también que Dios revela su palabra es según su voluntad. Entonces hay cosas que uno le pide a Dios que le muestre en determinado momento y no se las muestra, sino que a veces es después de cierto tiempo. ¿Por qué? Porque Dios da luz es según las condiciones en que Él vea que la persona está preparada para recibirlo. Por ejemplo, cuando ustedes miran las 7 iglesias de Apocalipsis, ustedes ven que hay una verdad que Dios le dio a cada iglesia. Por ejemplo, si nosotros vamos a mirar las iglesias, la condición de la iglesia, el apóstol Pablo podía predicar acerca del juicio venidero. Ustedes ven que Pablo no habla mucho sobre el juicio. Sí lo menciona, pero no habla mucho sobre el juicio. ¿Por qué? Porque no era una verdad para el tiempo de él. Pero la hora del juicio ha llegado en Apocalipsis 14:6, cumpliéndose en 1843, 1844. Si era una verdad para ese tiempo, no. Y es una verdad para este tiempo la hora del juicio. Claro, entonces cuando Dios tenía que dar más conocimiento sobre la hora del juicio, de Apocalipsis 14, ahora no se la dio a Daniel, no se la entregó a Juan, como nos la reveló a nosotros. Ellos, aunque vieron en símbolos y el Señor en visiones les mostró lo que iba a suceder, ellos no pudieron comprender todo porque no había llegado el cumplimiento de las cosas. Pero cuando llega el cumplimiento, entonces la Biblia se abre y los que diligentemente comiencen a acabar, entonces les va a comenzar a mostrar. ¿Cuál es el próximo evento que se está acercando en el reloj de la profecía? La lluvia tardía. Cuando llegue el cumplimiento de la lluvia tardía, la revelación de la palabra de Dios se tiene que abrir más, pero solamente los que sean diligentes siguiendo estas reglas son los que van a estar preparados cuando Dios dé esa revelación. Es que no creamos que Dios ya lo reveló todo. No, Dios tiene muchas cosas, porque hay cosas que tienen que ocurrir todavía y su pueblo necesita esa revelación para poder estar preparado para lo que venga. Pero esa revelación Él la dando a medida que nosotros le pedimos, buscamos, pero que Él considere en su momento. ¿Qué es esa revelación? Lo que la misma Biblia dice. Entonces la Biblia es su propio intérprete. Cuando ustedes vean una persona que coge la Biblia y comienza a mirar un versículo y les dice a ustedes qué es lo que dice ese versículo, ya ahí, ya ustedes no se pueden confiar. Ahí hay que hacer es como los bereanos, que ellos escuchaban lo que uno decía y después iban a buscar con la concordancia, por decirlo así, porque ahí es donde el Señor les hablaba. Pero hay personas que le entregan la interpretación de la Biblia, lo mismo al líder, al pastor, al anciano, a otro, y están esperando a que él sea el que sepa qué es lo que hay ahí, y haciendo que la Biblia se interpreta sola. Entonces, téngale miedo a una persona cuando trata de interpretar la Biblia. La Biblia no se lo interpretan los demás, ya se interpreta solita. No quiere decir que es que la gente no la entienda y que un pastor o un maestro no la pueda explicar. No, ahí no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cuando usted escucha al pastor o maestro, usted tiene que ir a investigar a ver si era verdad lo que le estaba diciendo. Pero si usted no investiga y sino que queda con lo que dijo el pastor o el maestro, entonces ahí el intérprete llega a ser el pastor o el maestro y no la Biblia. Entonces ahí es donde ya uno se equivoca, porque el pastor y el maestro se pueden equivocar, ¿cierto? Pero la palabra de Dios no. Entonces la única guía segura e infalible es la palabra de Dios, que es su propio intérprete. De eso vimos muchos textos, pero nos quedaron faltando las partes del espíritu de profecía. Como acá hay personas de este estudio que no estuvieron hoy, entonces vamos a dejar esas partes del espíritu de profecía para la próxima y así acabamos con la quinta regla para que nos quede claro. Entonces todo bien hasta ahí. Bien, Jaime bien. Juan Esteban. Sí, señor. Bueno, y la tía Cecilia. O Marta. Bueno, no se oyen. Listo, en todo caso, vamos a dejar la lección hasta acá. Si no hay más preguntas, entonces yo pienso que ya podemos concluir esto. Fue un estudio muy provechoso, que les agradece mucho por la asistencia y yo sé que esto va a ser una bendición para cada uno. El Señor está dirigiendo esto y que donde hayan 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Él para dirigir.
Entonces, ¿alguno quiere terminar con la oración? Voluntario. Voluntario con B pequeña. Ninguno. Oramos. Oremos. Bueno, oremos pues. Yo. Bueno, ahora Esteban. Oremos. Sí, señor. Bueno, Oremos. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por este estudio que nos has dado hasta ahora, Señor. Gracias porque en él hemos podido aprender algunas de las reglas para entender tu palabra, Señor, y poder interpretarla correctamente, Señor. Señor, ahora que estudiamos esta parte, Señor, que tú nos ayudes a ponerla en práctica, Señor, y que no solo sea de palabras, sino que la convertamos, amén. Señor, a nuestra vida. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros de los que estamos reunidos acá, a mi tía Chila, a mi tía Marta, a mi abuela, a mi tío, y a nosotros acá, Señor, en la finca. Señor, guárdanos en todo lo que vayamos a hacer y guárdanos este resto de sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Una feliz tarde. Que disfruten este resto de sábado que estuvo muy bonito. Y el Señor los siga bendiciendo con más revelación de su palabra. Dios les Dios los bendiga a todos. bendiga. Una feliz tarde. Feliz sábado. Dios les bendiga. Chao, feliz sábado. Amén, amén. Feliz. Feliz sábado. Amén. Chao. Chao. Que estén muy bien.